Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Más de 200.000 fallecidos, miles de desaparecidos. Por desgracia, la guerra en Colombia, el conflicto colombiano, es uno de los más crueles del mundo en las últimas décadas. Y dentro de esa guerra, otra guerra oculta, la que libraron brujos que apoyaban a guerrilleros, paramilitares o militares colombianos. ¿Habéis escuchado hablar de los rezados? Os puede parecer fantástico, pero son rezos que hacen brujos expertos en magia negra para convertir a los soldados en inmunes a las balas. Os puede parecer fantástico, pero vais a escuchar testimonios en este podcast que os van a dejar en shock y os van a hacer que os replanteéis una cosa: ¿hasta dónde llegan los límites de la brujería? A través de rezos y sortilegios podemos despertar energías oscuras que remoldean los límites de la realidad. Pues si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Rezados, los inmortales de la guerra. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. La parte más oscura del ser humano buscando las sombras. Antiguos hechizos, actuales rezos que intentan despertar los ángeles del mal. Pareciera que lo que estoy diciendo es una crónica de antiguas maldiciones en el Imperio Romano, o en la antigua Grecia, o en el antiguo Egipto. Pero les estoy hablando de la actualidad, de un pasado muy reciente de Colombia y de este continente en general, de América Latina, y de un pasado muy oscuro reciente de Colombia. ¿Han escuchado alguna vez hablar sobre los rezados? Los soldados, tanto guerrilleros como paramilitares o militares colombianos, que acudían hasta brujas para hacer ritos que los protegieran de las balas. Rituales que eran pactos satánicos en sí. Rituales que todos los meses tenían que volver a ser refrendados con sangre humana, librarse de la muerte a través de la muerte de los demás. Ser un asesino para que el diablo te proteja de otros asesinos. Es como una espiral eterna de violencia y oscuridad que, por desgracia, tiene que padecer este país que para mí, que soy extranjero, es el más hermoso del mundo. Pero el odio y la violencia en este país tienen una altura, por desgracia, sin igual. Y me gustaría decirle que esto es parte del pasado reciente del país, y ahora que hablamos de paz total, que ojalá llegue, esto ya no es así. Pero por desgracia, la brujería y la magia negra mezclada con el asesinato siguen siendo únicos en este país. Una oscuridad que no sé por qué nos asola, porque yo estoy rodeado de colombianos y son todos una gente maravillosa. Pero es así, es un odio como nunca he visto, una maldad como nunca he visto, y todo además envuelto en una energía oscura que intenta traspasar los límites de la realidad. Y como les estaba contando, no crean ustedes que esto es algo del pasado. En el mes de mayo de este año, el loco Ferney,
uno de los líderes de la nueva Marquetalia. La Fiscalía de Colombia hizo público un audio en la que el loco Ferney, un criminal, un asesino, hablaba con su bruja para matar a través de maldiciones. Y fíjense en el audio, porque hay un momento incluso que le recuerda a él que está rezado, que él puede ir, que está protegido. Repito, del mes de mayo de este año, un criminal hablando con su bruja que se vanagloria de cómo puede matar a través de levantar fuerzas oscuras que para el resto de los mortales son incomprensibles. Richie, ¿me pones el audio? ¿Por qué no le hacemos algo a Rafico para matar a ese hijo puta de uno? ¿Para qué? Para joderlo de una, para joderlo. No lo entiendo. Sí, para joderlo. Si se va a morir ese hijo puta, que se muera. Quítaselo encima, ¿sí me entiendes? ¿Cómo sería? ¿Qué tocaría era ahí? Ay, papito. Eso sí no muy facilito. Eso sí, ahí sí como dice el dicho, no le doy resultado inmediatamente, pero sí en 4 días sí ya está por ahí el mortango más de rato. Sin que usted, pues, porque pueden, yo a usted por lo menos, usted yo lo tengo muy cubierto y usted puede estar sereno, que usted es malo. Le voy a decir una cosa, usted puede entrar y salir de acá de este pueblo y a usted no me le va a pasar nada. Eso sí se lo digo yo pues a usted con el trabajo que yo le tengo puesto. Pero ese hijo puta está muy encima, mire, está muy encima. Y por culpa de este flaquito o por culpa de ese menú, no puede caer usted, pero pueden caer otras personas. A usted no le va a pasar nada por el trabajo que yo le tengo puesto. Y ese tipo en 3-4 días está mortango. Qué panda de criminales asesinos. Ojalá se pudran en la cárcel, él y todos los terroristas de Colombia y de todo el mundo. Lo digo así de claro, insultos @Juan G. Vallejo, no tengo problema. Con qué frialdad habla con su bruja para escoger las personas que tiene que matar porque las tiene extorsionadas y cómo ella le recuerda que es invulnerable a las balas. No es el pasado, señores, es el presente de Colombia. Y no solo de Colombia, les aseguro que los narcos en México también están rezados, en Perú están rezados, en Ecuador están rezados, en Brasil están rezados, en Bolivia están rezados, en Argentina están rezados. ¿Hasta dónde llega la crueldad humana? Hay veces que intento pensar que el demonio no existe. Cuando oigo audios como este, me recuerdan que sí. Los hombres pensamos que no, y esa es su mayor virtud. Hacer que pensemos que la maldad absoluta no existe. El poder de las sombras sigue ahí. Es imposible terminar con él. Siempre sigue latente. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @Juan G. Vallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y ya hay un numeral en Twitter donde podéis poner vuestra opinión de esta intro y de este audio que habéis escuchado. El numeral es Brujas Caracol. Repito, el numeral es Brujas, con S, Brujas Caracol. Ponernos ahí qué opináis de este audio que habéis escuchado en la introducción. A mí me parece una auténtica bestialidad. A toda la gente que os gusta el periodismo de misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis toda la semana, vídeos, tenéis también podcast todos los jueves, o sea, Oculto tras la sombra. Si queréis estar informados sobre las noticias del misterio, también sabéis que hago viajes de autor. En marzo del año que viene
Me voy a Israel, Jordania, Belén. Toda la información en un post fijado al comienzo de todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. La maldad pura, la de la brujería que invoca las fuerzas del mal, la oscuridad, el mismísimo Satanás entre nosotros, por boca de asesinos que pactan con él a diario. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juan Jesús, buenas noches para ti, un saludo también para todos los oyentes que se suman en este momento a la señal de Caracol Radio y también un abrazo enorme para todos quienes nos escuchan a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un tema bastante enigmático, intrigante, atrapante, cómo se ha utilizado la brujería, esos hechizos oscuros en el marco del conflicto colombiano y también el repaso de este tipo de prácticas en toda Latinoamérica, en lo que va a ser el marco del estreno de una serie en la que vamos a aparecer Juan Jesús, este servidor, el día de mañana para que no se lo pierdan. ¿Qué te ha parecido lo de Loco Fernández? Diciéndole la bruja, oye, tú tranquilo que... No, Juan, es impactante. Con el trabajo que te he hecho a ti no te pasa nada. Es impactante y me hace recordar mucho este flagelo de la violencia en este país, cómo muchos de estos actores del conflicto se valen de estos rituales oscuros para poder protegerse y salir indemnes ante las maldades y estos actos reprobables que hacen. Es muy inquietante, la verdad. Efectivamente. Y esto es una realidad social y está ahí. Perdón, y para el programa de esta noche tenemos entrevistado a Esteban Cruz Niño, que es autor del libro negro de la brujería en Colombia, y a Jorge Luis Zuckdorf, que es director de documentales y que está en Argentina, y que también ha investigado esto y que hizo un documental que se llamaba Guerra Paranormal. Y como vamos tan remega mal de tiempo, la entrevista arranca así. Un continente que está marcado por la magia, por la brujería, por la magia negra, por un montón de ritos que hacen que las sombras de repente despierten y estén entre nosotros. Unos rituales y una magia que ha marcado también diferentes conflictos aquí en el continente. Eso es lo que os estaba comentando en la introducción del programa. Y aquí tenemos hoy a dos invitados de excepción que nos van a hablar de esto. Y el primero que tenemos el placer de presentar es a Jorge Luis Zuckdorf, que muchísimas veces está aquí en Noche de Misterio hablándonos de ovnis, pero hoy nos está hablando y nos va a hablar de magia, brujería, de poder, y que además son cosas que van a salir en una serie que se estrena mañana, que es Lo Inexplicable Latinoamérica, donde participamos todos los que estamos aquí. Alejandro Bernal, Esteban Cruz, un servidor, y Jorge Luis Zuckdorf, que es como siempre un placer tenerte acá. Jorge Luis, amigo, ¿qué hay? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Alex, ¿cómo estás? Sí, para mí es un honor estar siempre aquí en este programa maravilloso y muy feliz también, ¿no? Con el estreno de esta serie en la cual soy productor, además de ser entrevistado, y que me llevó, ¿no? Otra vez a recorrer todo el continente buscando todos estos temas inexplicables, justamente. Y por eso un poco es lo que yo explico siempre. Yo me voy informando y me voy formando haciendo este tipo de documentales, porque no hay otra forma que volverse un experto para hablar de cada tema que se maneja en un documental. Así que un poco esta vez nos metimos con la brujería y casualmente nos metimos, ¿no? con el tema en el momento que Esteban publicaba su libro, así que fue como maravillosa la coincidencia. Sí, efectivamente, un libro de Esteban Cruz, que es el libro negro de la brujería en Colombia. Por cierto, la serie la podéis ver mañana domingo a las 10:05 de la noche. Y Esteban Cruz, una de las cosas que más me impactó cuando llegué a Colombia aquí hace 8 años y medio es la historia de los rezados. Soldados, ya sean paramilitares de guerrillas como la FARC, el ELN, que se hacían rituales mágicos para ser invulnerables a las balas, y además había de diferentes tipos y una serie de historias tremendas. Yo luego comentaré la experiencia que tuve
haciendo una entrevista sobre esto que todavía cuando lo recuerdo me quedo en shock, porque el conflicto armado en Colombia, por desgracia, llegó también hasta la brujería. Y tú también hablas de esto en tu libro, ¿verdad, Esteban Cruz? Sí, Juan Jesús, realmente el caso de los rezados, o lo que llamamos nosotros aquellas personas que hacen el cruzamiento, que también lo van a ver en Inexplicable, una serie de History Channel, es un caso que es bastante fuerte en nuestro país. Hay diferentes tipos de cruzamiento y rezamiento. ¿Qué son? Son realmente guerrilleros, paracos, incluso militares que buscan en la magia formas de protegerse, de ser invulnerables para que no les entren las balas, o formas que les sirvan como hechizos para siempre ser certeros, para que cuando disparen siempre den en el blanco. Muchas tienen que ver con la invocación de espíritus, de demonios o de personas fallecidas, y otras tienen que ver con protecciones muy antiguas. Esto mezcla de todo, señores, los que están escuchando, mezcla desde la tradición cristiana que tiene que ver con los cruzados que iban a Jerusalén por las reliquias, hasta los libros grimorios antiguos, los libros de hechicería perseguidos por la Iglesia y el índice del Vaticano, como el Papa Gregorio, por ejemplo, o también, por ejemplo, la clavícula de Salomón, o el libro Ahora Melina el Mago, y además con los rituales de protección de los guerreros indígenas y africanos, y todo eso en Colombia, ¿no? Sí, es una cosa muy loca, porque también es algo que se había visto, por ejemplo, en lugares de un conflicto armado muy cruel, como es el caso del Congo, de la República Democrática del Congo en Centroáfrica. Y Jorge Luis, tú llegaste ya en su momento incluso a hacer un documental sobre esto, ¿cierto? Un documental que se llamaba Guerra Paranormal, ¿verdad? Es cierto, yo fui el guionista de ese documental que se realizó ya hace unos 10, 12 años atrás, justamente dedicándose a esto, ¿no? A tratar de analizar y entender y contar cómo era la guerra de brujos, por decir de alguna manera, que, que si bien la brujería se da en todos lados y muy fuertemente en Latinoamérica, en Colombia yo pienso que tomó esto que decía Esteban, ¿no? Como características muy, muy únicas y diferentes. Sí, efectivamente, y tan únicas y diferentes. Vamos a ver, yo la única vez en mi vida que entrevisté a un paramilitar hablándome de su experiencia con esto fue hace muchos años en otra etapa radial que tuve en otra cadena aquí en el país. Bueno, yo me quedé en shock. Yo llevaba pocos meses en el país en aquel momento y el tipo me contó en este tono y como si esto fuera todo completamente normal. No, porque nosotros estábamos ahí en primera línea y entonces pues hubo un tipo que le pegamos una ráfaga con una K-47 y el tipo se cayó y se levantó y dijimos, bueno, pues esto es imposible, el tío está rezado y entonces, pero con esta naturalidad, ¿eh? Me contó, no, pues entonces lo agarramos, lo decapitamos. Y una vez que lo decapitamos, le amputamos también los brazos y las piernas, le pusimos las piernas en los brazos en las piernas, la cabeza debajo de los genitales de revés, y luego uno que estaba rezado a los nuestros, pues hace un rezo y le dio 3 saltos a la tumba y lo acabamos de enterrar, porque si no hacemos eso, el acabar con un rezado hace que su espíritu te persiga hasta que te vuelvas loco. Yo no sabía si tirarme debajo de la mesa, si seguir hablando con naturalidad. O sea, qué heavy, tío. O sea, es una cosa brutal, ¿no? Cuando alguien te cuenta esto. Hay que pensar también en medio de un conflicto armado que lleva más de 200.000 víctimas, que no es ni uno ni dos. Entonces es algo tremendo. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia investigando este tipo de historia? Jorge Luis y Esteban Cruz, ahí tenéis el micro. Nosotros ahora para Inexplicable entrevistamos a una mujer que fue rezada y que siguió caminando después de recibir 7 tiros, uno en la cabeza, y nos dio la entrevista. Wow. O sea, yo tenía una pregunta que en realidad era para ver si Esteban la podía responder, y es ¿hasta qué punto esto es una costumbre o qué hay de real para él que lo ha caminado mucho más? Bueno, hay una cosa que a mí me parece sorprendente en la historia de los rezados,
y es que para muchas de las personas que están allí, que lo viven, es real. O sea, para mí objetivamente como antropólogo, como alguien que busque de alguna manera un conocimiento científico que podamos decir que realmente funciona el rezamiento, digo que desde la objetividad no, pero desde la función social sí. ¿Y qué he encontrado yo? Cosas increíbles. Una de las historias que es muy similares a las que van a ver ustedes en Inexplicable en History Channel, tiene que ver con esa idea de que no le pasa nada, que no le entran balas a los que son rezados. Y hubo un tipo aquí en Colombia que era alias Cuchillo. Muchos lo deben reconocer porque era uno de los capos más grandes del paramilitarismo en este país. Y él era el que manejaba el narcotráfico, las rutas que salían de los llanos del Pichada, del Arauca. Yo hablé con muchos paramilitares de Cuchillo y ellos se pintaban una uña negra y eran rezados por hechiceros y brujas de los llanos, y esa uña negra le permitía a los espíritus de los que habían matado que los protegieran, según ellos. Y en una de esas, cuando Cuchillo fue buscado por el gobierno colombiano, el presidente Juan Manuel Santos dio la orden y hasta allá fue un comando COPES de la Policía Nacional de Colombia, y estos señores fueron hasta allá, bajaron en medio de la Navidad, estaban en plena fiesta, jartando y tomando whisky, comiendo marrano y todo lo que ustedes quieran, y en la mitad de la fiesta se metieron los policías, dieron de baja a varias personas, pero no encontraban a Cuchillo. Buscaron a Cuchillo por todos lados y no estaba. Se metieron por los cañaduzales, se metieron por los caños, se metieron por las ciénagas y no aparecía. 3 días después apareció el cuerpo de Cuchillo sin una bala, sin un disparo, muerto en una especie de riachuelo. Se lo llevaron a Bogotá, y aquí Medicina Legal, el director de Medicina Legal, escuchen bien esto, y lo pueden buscar en internet y en cualquier lado, y está el video. El director de Medicina Legal llega y dice: no murió por ninguna bala, algo le pasó en el corazón y tiene los pulmones llenos de agua. Eso tiene que ver con la leyenda que al cruzado no se le puede matar con balas, que el cruzado no muere a hierro y que la única forma de matarlo es decapitarlo, quitarle la cabeza o ahogarlo. Y desde entonces el mito de Cuchillo, el invulnerable, ha estado por todas partes, ¿no? Y esto lo reveló el mismo director de Medicina Legal y después una magistrada en el año 2016 que se llama Alexandra Valencia Molina. Hizo una ponencia de justicia y paz en la que declaró que la brujería en Colombia era un arma de guerra. Y eso es una realidad social que es incuestionable. La brujería se utilizó y se utiliza, como el audio que se ha puesto en la introducción, como arma de guerra. ¿Un terror psicológico o es algo más? ¿Qué opináis a través del numeral Brujas Caracol? Y no os vayáis porque viene un pequeño boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Brujas Caracol. Nos estaba narrando Esteban Cruz Niño cómo un paramilitar como Cuchillo falleció ahogado, y su leyenda aumentó, porque los cruzados, los rezados, solamente pueden fallecer o decapitados o metidos en el agua, y eso aumentó su leyenda. Como vamos con el tiempo un poquito justo, la entrevista continúa así. Qué fuerte, yo juraría que me pasaste esas declaraciones además. Vamos a ver, aquí el tema es el siguiente, hasta donde yo investigué, y no sé Jorge, Esteban y Alejandro, ¿vale? Existen 3 formas de rezarte. Bueno, yo estoy rezado, ¿vale? Pero contra las maldiciones, no contra las balas y tal. El rezo es simplemente, te blindan el cuerpo con una serie, con un ritual y tal. Ahora si queréis os cuento yo mi vaina, es muy fácil. Bueno, a lo que voy. No lo cuentes, déjalo que eso lo contamos en el programa. Vale.
Listo. ¿Quieren saber cómo está rezado Juan Jesús? Vean Inexplicable. A lo que voy. Hasta donde yo sé, yo indagué y tal, había 3 formas de crear estos rezados. Estaba el rezado, el cruzado y el cerrado. El rezado es que no te entran las balas por delante. El cruzado ni por delante ni por detrás. Y el cerrado ya es que tienen que tirarte una bomba para acabar contigo, ¿vale? Obvio, cada ritual cuesta X plata. Cuanto más complejo sea el ritual, más plata cuesta. Son rituales, las de los cerrados, que llegan a durar 3 días, en concreto, 3 días los que se hacían en el meta, que es lo que yo tuve información, ¿vale? Y realmente ese ritual que duraba 3 días, esto lo que hacía es que es un pacto con el demonio. Porque claro, esto es una película. La bruja le decía a los señores, vamos a ver, usted acaba de hacer un pacto con Satanás, a mí no me venga a reclamar si alguien le pega 2 tiros, si usted fallece, si no le da sangre todos los meses estaban obligados a matar para que el rezo siguiera teniendo poder. Porque luego aquí hay una cosa que está muy clarita. Los paramilitares y los jefes guerrilleros, ninguno eran unos angelitos, ¿eh? Si le rezaban a la tropa y mataban gente, iban a la bruja y se la cargaban, la mataban a ella, ¿eh? O sea, esto no es ninguna tontería, estamos hablando de cosas muy, muy serias. Y efectivamente, una de las pocas limitaciones que tiene un cerrado es que no puede nadar, se ahoga. Dicen que ese tipo de protección hace que se hundan en las aguas. Y ahí estuvo el caso de Cuchillo, que lo hizo tremendamente famoso porque todo el mundo dijo, ¿veis? Lo que dice, como decía Esteban Cruz, la leyenda. Los cerrados no pueden nadar, se ahogan y se mueren, efectivamente. Esteban Cruz, Jorge, ahí tenéis el micro. Yo puedo jugar un poco a ser periodista y hacerle un par de preguntas a Esteban, ¿me permitís? Sí, claro, por favor, pero sin problema. Porque Esteban, a mí me interesaron 2 cosas que dijiste en medio de esta charla. La primera fue que es lógico y lo entiendo, que como antropólogo no podés acreditar que esto sea real y que es más una creencia, pero por otro lado estás hablando de casos que son totalmente inexplicables. ¿Cómo convive esto en tu cabeza y qué es lo que pensás que pasa entonces? Exacto, eso es algo inexplicable, como la serie de History, que ahí van a poder ver cantidad de cosas. Pero bueno, claro, es esto, o sea, si bien existe la creencia y está ahí, y uno no puede meterla dentro de un pensamiento de razón científica porque no va a estar, sí existe algo en la sociedad que se transforma y cambia. Lo que yo digo es, ser rezado le cambia la vida al que es rezado, al que lo gestiona y al que lo reza. Y si existen los rezanderos es porque en nuestra sociedad existe de alguna manera esa cultura y esa creencia. Y eso es real. Y para el que es rezado es real. Y desde un punto de vista antropológico yo digo, es una realidad social. Si me viene aquí un físico a decirme, no, pues démosle un tiro a un rezado y verá que si le entran las balas, no me importa. Puede que pase, hágalo ya, y es un delito, no me importa. Pero cuando existe en el plano social y se cuentan historias como las de Cuchillo y van de boca en boca, cambian el mundo, cambian la experiencia de cada ser humano. Le quiero contar, Jorge Luis, rápidamente, cuando yo investigaba, hay en Colombia había un tiempo que le llamamos la violencia, que son los años 40 y 50 y 60, que es la violencia liberal conservadora, ¿no? Entonces van por los caminos, los bandoleros, matan gente, hay unos paramilitares policías que se llaman los chulavitas, hay otros paramilitares conservadores que les dicen los pájaros, ¿no? Y el más sanguinario de todos es el rey de los pájaros, el cóndor.
León María Lozano, que existió, una persona que mataba liberales en el Valle del Cauca sobre todo, y entre esos había un bandolero liberal que le llamaban el Zarpazo y otro que le llamaban la Gata, que operaban en el Quindío. En 1983, Donny Matters y un antropólogo llamado Gonzalo Sánchez recogieron los rezos mágicos que usaba Zarpazo y la Gata, y recogieron testimonios de bandoleros que decían que ellos se echaban un unto sagrado, que no le entraban las balas, y que además cuando llegaba el ejército se volvían niebla, se convertían en perchas de mariposas y en matas de plátano. Y les voy a dar el rezo que recogieron en el 83 con esos combatientes. Escuchen muy bien, oyentes, señores oyentes, que les voy a dar un rezo, se los voy a recitar, que decían los que iban a la guerra y que supuestamente con esto se cerraban. Decían: con 3 te veo, con 5 te ato, la sangre te riego y el corazón te parto. Cristo, mírame, líbrame del mal, ahí viene el enemigo, nadie me hará mal. Eso decían los bandoleros de la Gata y los bandoleros del Zarpazo en el Quindío durante los años 50 y 60. Después llegaron los franceses y el ejército y los mataron a todos, pero tuvieron que mostrar los cuerpos, sacarlos para que los campesinos vieran que no eran invulnerables. A eso voy. Hay una parte de mito que transforma la realidad social y hay unas creencias que están allí, y si están allí hay cosas inexplicables, y bueno, así se llama esa serie de History. No, yo me acabo de quedar en shock, o sea, vaya historia tan tremenda, ¿no? Me pareció alucinante. También me quiero meter en la mente de gente que ha estado en una guerra tremendamente cruel, donde no se respetaba ningún tipo ni de derecho humano, ni de absolutamente nada, ¿vale? Y bueno, pues te aferras, yo creo, que a lo sobrenatural. Aunque yo sí he hablado con gente que me han dicho, por ejemplo, en el caso de un paramilitar, no recuerdo ahora el nombre, me dijeron: este tío entraba a pecho descubierto siempre cuando hacían las tomas de los paras a pueblos que supuestamente colaboraban con la guerrilla, y este entraba siempre, iba en una camioneta y él iba atrás con una metralleta, con un trípode, y me decían: este tipo, increíblemente, nunca nadie le pegó un tiro, siendo él siempre el primero que entraba. Son cosas que, jolín, pues que te hacen como dudar, como diciendo, no sé, como decir, en mi caso, ya sabéis que yo soy muy supersticioso, lo he dicho siempre, voy cargado de amuletos, no me importa decirlo, estoy rezado, no me importa decirlo. Yo sí creo que no sabemos si dónde empiezan ni dónde acaban los límites de la realidad. Y sí que creo que hay energías, vainas, cosas, no sé, llámalo como quieras, que están por encima de mi entendimiento. Y cuando esa gente con esa violencia y esa crueldad hace ese tipo de rituales, es normal que en la sociedad personajes, incluso como un servidor que está aquí, y llamarme supersticioso, lo que queráis, pues que diga: ahí va, pues no sé, pues yo creo que sí, que si me pongo delante de un tipo de estos a medio metro y le pego un tiro, me lo cargo. Pero en medio de una batalla no haría apuestas. Es como que tengo, no sé, o sea, me asaltan esos pensamientos, y le estoy hablando a la audiencia de Caracol ahora mismo como si fueran mis amigos. Alejandro Bernal. En el marco del conflicto colombiano, todos los bandos han utilizado la brujería para protegerse, tanto el ejército nacional como los insurgentes, ya sean guerrilleros o paramilitares. Y sobre esto hay una historia muy apasionante, Juanje, que recoge el diario El Tiempo, un artículo que publicaron en el año 1993, donde hablan sobre un soldado perteneciente al ejército colombiano, llamado, o más bien al que le decían el Percherón. Este soldado hacía parte del batallón Francisco de Paula Vélez, que estaba asentado en el municipio antioqueño de Carepa. Resulta que, de acuerdo a los testimonios que recogen en esa pieza periodística, muchos de los compañeros de este hombre que se hacía llamar el Percherón quedaban anonadados cuando entraban en confrontación, comenzaban a intercambiar disparos con los guerrilleros, y el Percherón se descalzaba. Y es más, decían que él se ponía al frente de todo el batallón para disparar. En este caso tenía un arma M60, y decían ellos, muy asombrados, cómo veían el camuflado
de este soldado, el percherón totalmente agujereado por municiones de calibre 7 o calibre 5.56, y el hombre seguía vivo como si nada, intercambiando disparos con los insurgentes. De acuerdo a este artículo del diario El Tiempo, un miembro, en este caso del ejército de este país, que se sometió a estos rituales y que estaba realizando estos extraños actos en plena batalla, Juanje. Claro, es que mucha gente dirá, no, es un efecto placebo. Tú te crees que realmente eres invulnerable a las balas, pero es que el efecto placebo no te sirve para eso, te pegan un tiro y te matan. ¿Vale? O sea, ¿hace que sean más valientes en la batalla? Sí, pero invulnerable, no. Entonces, no sé, pues yo es como aquel día que entrevisté al paramilitar y cuando el tío me decía que le había vaciado un cargador de un AK-47 a un señor y que se había levantado, pues ya no, hay un momento en el que dice, bueno, pero ¿será que estaba tan nervioso en medio de la batalla que él pensó que le había dado y no le había dado? ¿O realmente le dio? O sea, no lo sé. Yo pienso muchas cosas, Jorge, tanto para la serie Lo Inexplicado como en tu anterior documental. Cuando estás con esta gente, con rezados y has conseguido esos testimonios, ¿por tu mente qué pasa? Entrevistada tenía los tiros. Tenía los tiros. No. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que es muy sorprendente, no sé qué decirte. Hay placebo, hay cuestiones, yo sí creo que hay mucha cuestión que tiene que ver con la sugestión en esto, y también entra un mundo que no terminamos de entender. Me pasa en otro de los casos también que tenemos en el programa, que es que también podrían decir que es una gran casualidad, que es un caso que ocurrió en Argentina, que es el de López Rega. López Rega es una figura muy, muy oscura de la política argentina. Te diría que de lo peor que nos ha ocurrido. Fue una persona que fue el secretario privado de Perón y que después terminó armando la AAA, que si bien no fue lo mismo, pero fueron las primeras persecuciones que se hicieron antes de la última dictadura en Argentina. Pero él era brujo, era astrólogo, y se supone y se cuenta, y hay muchos periodistas que lo confirman y con los que estuvimos charlando, que cuando Perón recupera el cadáver de Eva Perón, que después de Perón fue derrocado en un golpe de estado y el cadáver de Eva se ocultó en Italia para que no sea un símbolo de la lucha por la defensa de Perón. Cuando recupera el cuerpo, dicen que empezó a hacer ciertos rituales con la nueva esposa de Perón en ese momento, que era Isabel Martínez, para pasarle a Isabel esta impronta que tenía Evita, que la terminó transformando en una de las mujeres más famosas del mundo. Y se hicieron muchos ritos con el cadáver, está todo bastante documentado. Y lo loco es que acá hay una frase que no sé si se utiliza en Colombia, que es creer o reventar, ¿no? Porque Isabel terminó cumpliendo los dos sueños de Eva, que era primero ser la vicepresidenta de Perón, que ella tuvo que renunciar porque justamente se le declaró un cáncer en el momento que empezaba la campaña de la segunda presidencia de Perón, y después terminó siendo presidenta de Argentina con el fallecimiento de Perón. Entonces, podemos hablar de una gran casualidad, pero de alguna manera Isabel terminó, después de esos ritos, cumpliendo los anhelos que tenía Eva. Obviamente está mucho más desarrollado, hay mucho más análisis, pero ¿qué es esto? Toda la brujería tenemos que aceptar que son enormes casualidades, que el tiro falló, que ella iba a terminar siendo presidenta por más que no había hecho nada ni ningún tipo de mérito para hacerlo. La gente puede adivinar cosas, uno se cruza contra las maldiciones existen. Todo puede ser una casualidad, y dejo la pregunta casi retórica, ¿no? Efectivamente, Esteban Cruz, amigo. Sí, hay una cosa, quería decir dos cosas, una sobre los rituales colombianos y otro sobre lo que está diciendo Jorge Luis. Sobre los rituales colombianos, aquí son comunes varios. Hay un rezo que es el famoso rezo del Niño de la Cruz,
que es que hay un niño que carga una cruz, es el Divino Niño. Entonces, no el colombiano, no el del 20 de julio, sino el de Praga y el de Atocha, que cargan la cruz. Es un niño cargando una cruz, una imagen muy fuerte. Y entonces acá eso lo meten en unas plaquitas de metal. Yo para el libro negro de la brujería hablé con varios zampones, varios gatilleros, varias gente de esta delincuente que hace eso, y el Viernes Santo a una hora específica, generalmente a las 3:30 de la mañana, se colocan debajo de la piel con unos rezos específicos esas placas de metal que es acero quirúrgico, y ellos dicen que entran dentro de la piel y el cuerpo la mueve efectivamente por la circulación y llega hasta algún punto del cuerpo, puede ser la nuca, la espalda, hasta una nalga, donde sea, y supuestamente en esa zona ya es el punto débil, ¿no? Si quieres hacerle daño, ese es el punto débil y el resto del cuerpo queda blindado. Sobre lo que está diciendo Jorge Luis, que vamos a ver en Inexplicable, también hay, y le quiero preguntar aquí a Jorge Luis, una historia muy interesante que yo recuerdo haber visto en Argentina 2, que tiene que ver con este señor tan oscuro, y es que al cuerpo de Perón mismo lo roban en algún momento y le amputan las manos, ¿no? Le hacen ese sacrilegio, creo. Y hay otra cosa que sucede, y es que también los criminales argentinos muchas veces usan a una imagen muy oscura que es San la Muerte, ¿no? Así es. Las dos cosas, a ver, vamos por parte. A Perón no roban el cuerpo, sino abren la tumba, que fue en 1987, si no me falla la memoria, y le cortan las manos. Al día de hoy es un misterio quién lo hizo y por qué lo hizo. El cadáver de Perón no tiene manos. Hay un montón de mitos y de historias de por qué se hizo eso. La realidad es que nadie sabe quién lo hizo ni por qué. No, por brujería seguro, Jorge. O sea, me recuerda que es lo que sucede, por ejemplo, aquí en el cementerio de Medellín, cuando muere alguien que es pero malo, malo, malo. A los pocos días siempre abren la tumba y le cortan los dedos de las manos porque dicen que con los dedos puedes hacer rituales donde no fallan los disparos y no sé qué y tacatá. Funcione o no funcione, no lo sé, pero desde el punto de vista brujería pura y dura que le hayan cortado el cadáver de Perón las manos. No sé qué opina Esteban Cruz. Es una historia, la de Perón, muy rara porque eso se grabó, están las imágenes y todo. Alguien entra, le corta las manos, es un momento político, lo sabe Jorge Luis más que yo, un momento muy fuerte. Y además la imagen de Perón siempre ha sido fundamental desde su existencia para la política argentina. O sea, uno no puede entender a la política argentina sin peronismo, eso es imposible. Y entonces, claro, cortarle las manos tiene una representación simbólica muy fuerte, que puede haber sido parte de un ritual mágico, claro, porque alrededor de la figura de Perón había un montón de personas que creían en lo místico y lo astrológico, y los enemigos de Perón también, como lo pueden ver en Inexplicable, ¿no? Realmente hay mucho, es muy extraño, la verdad que es un tema que ahora por tu culpa, Esteban, voy a tener que investigarlo más. Poder y brujería, íntimamente unidas en América Latina, con todo un montón de personajes metidos en esto y con locuras como las que nos estaba contando Jorge Luis Zuckdorf, que se le llega a cortar las manos al cadáver de Perón. Una de las tradiciones, o más bien mitos más extendidos en la Argentina, Juanje, un país en el que tuve la oportunidad de vivir, y recuerdo cómo me comentaban asombrados, en realidad el desconocer no solamente el paradero de la persona que cometió esta fechoría, sino que un líder tan importante como lo fue Perón para la Argentina el siglo pasado, ser profanado su cuerpo de esa manera, un ex primer mandatario, es algo inusitado, al menos en el continente, Juanje. Y no sé cuánta gente me ha preguntado estos días por redes sociales que cuál es el tatuaje que llevo de protección. Sí. Un día lo cuento. Sí. Eso me ha parecido un poco loco. Sí, estoy rezado y tatuado. Las cosas como son. Soy muy supersticioso, jamás lo negué. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Brujas Caracol, que viene el informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Noche de Misterio, Caracol Radio.
Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Brujas Caracol. Y nos estaban hablando nuestros invitados de cómo esta locura llega, la de la brujería, con el crimen y con el poder, a amputarle las manos a todo uno de los símbolos de Argentina, al mismísimo Perón. ¿Para qué? Para un ritual seguro. ¿De qué? Pues no tenemos absolutamente ni idea. Pero bueno, vamos a seguir con la entrevista que estábamos escuchando, que continúa así. Y lo otro que preguntabas es San la Muerte. Sí, de San la Muerte hablamos en la primera temporada de Inexplicable. Yo fui a visitar a un, no sé si la palabra correcta es adorador, seguramente un seguidor que justamente hacía tallas. La historia de San la Muerte es bastante parecida a los rezados. O sea, lo que cuentan de San la Muerte es que cuando tenés el santo debajo de la piel no te podés morir. Y de hecho hemos entrevistado, tuvimos la historia de un policía que tuvo un intento de robo con 3 personas armadas que le dispararon varias veces y que no tuvo un rasguño y que él no entiende cómo. Hay historias de gente que se está muriendo y hasta que no viene un curandero y le saca el santo de debajo de la piel, no se muere. Y la historia de San la Muerte es una figura como bastante tétrica porque es un esqueleto con una... Es como si fuese la parca, es un esqueleto con una capa negra y con una guadaña. Cuando vas a la historia, en realidad lo que cuentan en la historia es que se trata de un cura jesuita que estaba en las misiones guaraníes en el norte de Argentina, sur de Paraguay, y que él respetaba mucho a los guaraníes y a sus costumbres, y que aparte con las plantas que había en toda esta zona selvática había aprendido a hacer medicinas. Entonces él usaba su guadaña para cortar las diferentes plantas que utilizaba y con eso preparaba las pociones. En un momento lo encarcelan por hacer estas pociones y lo obligan a dejar estas costumbres, pero él se niega. Y parece acá un poco la leyenda se pierde, pero lo que terminan contando es que se lo olvidan dentro de la mazmorra y cuando recuerdan que estaba ahí van a verlo y estaba muerto, hecho un esqueleto con la capa negra, que es justamente la capa que en aquel entonces utilizaban los jesuitas, la guadaña en la mano, y en el momento que abrió la puerta señaló al responsable de su muerte. Hoy por hoy se lo toma como un santo de los ladrones, de los asesinos, pero esta persona que yo fui a ver, que era un ex convicto, muy muy interesante su mirada, cuenta que no es así, que es un santo que es adorado en Argentina, en Paraguay, en el sur de Brasil, por muchísima gente. Ahora, lo más macabro o extraño es que la talla que se colocan debajo de la piel tiene que estar hecho con plomo de balas o con huesos humanos. Hay de otros elementos, pero los que funcionan están hechos de estas dos cosas. Dios santo, no conocía esa historia de Argentina, ¿vale? Y bueno, yo creo que en este continente, como la violencia es tan heavy, tenemos una violencia por desgracia tan endémica, pues claro, cuando estás viviendo al límite todos los días intentas protegerte con lo mágico, ¿no? Y fijaros figuras como por ejemplo lo que es la figura de la Santa Muerte en México y la importancia que tiene ya, que tiene miles y miles de fieles. Claro, cuando tu vida pende todos los días de un hilo, ¿cuál es tu Dios? Tu Dios va a ser el que veas en el momento en el que no estés aquí, que un día te va a pasar. En este caso, pues esa figura descarnada de la muerte. Esto de las maldiciones y de la magia, y yo creo que he puesto este ejemplo ya alguna vez, ¿no? El caso es cuando nos metemos aquí en una cosa que se llama la duda razonable, ¿vale? Y es la historia, por ejemplo, del rabino Yosef Dayan. Yosef Dayan, que hizo un rezo, un conjuro que se llama el Pulsa de Nura, o látigos de fuego en arameo, para acabar con la vida del presidente de Israel, Isaac Rabin.
Entonces es una maldición que es muy particular, porque solo puedes hacerla contra una persona que sea enemigo del pueblo de Israel. No se puede hacer la maldición sino por ese motivo. Luego tienen que hacerla 20 hombres barbados, todos con hijos, encima de la tumba de un mártir. La historia fue en el cementerio de Rosh Pinah en Safed. Y bueno, pues lo que se invoca a los ángeles de la destrucción para que terminen con la vida de ese hombre, pero como están despertando a ángeles que son oscuros, los 20 juran que si lo que le están pidiendo a este ángel oscuro es algo que no es justo, porque tiene que ser enemigo del pueblo de Israel, los 20 tienen que morir en el plazo de un año. Y la maldición tiene que cumplirse siempre en el plazo de un año. Bueno, pues Yosef Dayan hizo esta ceremonia en el cementerio de Rosh Pinah y a las pocas semanas acuchillaron al presidente de Israel, Isaac Rabin. Es más, hasta Yosef Dayan lo detuvieron porque pensaban que a lo mejor tenía algo que ver en la historia. Luego lo soltaron, no tenía absolutamente nada que ver en esta historia, pero es que luego el tipo, con todo el morbo del mundo, lo hizo por segunda vez contra el presidente de Israel en ese momento, Ariel Sharon, y Ariel Sharon como a los 6 meses entró en coma y jamás se levantó de la cama. Entonces, ¿es casualidad? Pues es posible que sea casualidad, pero vamos, si yo me entero que el rabino este me ha echado una maldición y no sé dónde me metería, hasta debajo de agua para que no me encuentren. O sea, es eso, la duda razonable. ¿Qué opináis, Jorge Luis, Esteban? Sí, yo quería decir una cosa. Lo de los rezados está en toda América Latina. En Colombia tenemos estos, yo los investigué en el libro negro de la brujería en Colombia. Lo pueden ver inexplicable. Hay cosas increíbles. En Brasil existen unos bandoleros, o existían unos bandoleros que les llaman los cangaceiros. Y el más famoso era uno que se llamaba Lampiao y María Bonita, su mujer. Y Lampiao iba por el Cangaço, que es una zona de Brasil que era semidespoblada, como el lejano oeste, como el western brasilero, y él tenía unos vestidos llenos de espejos y de símbolos mágicos, y decían que cuando le disparaba al ejército de frente, las balas no solo lo atravesaban, sino que caían al piso y que después la gente las podía recoger. Al final, para que la gente se diera cuenta que Lampiao, María Bonita y todos los demás cangaceiros sí podían ser asesinados, los cogieron, les cortaron la cabeza y las pasearon pueblo por pueblo. Eso pasó en Brasil y ellos tenían unos rezos específicos y hoy en día a Lampiao le siguen rezando en varias zonas, y el candomble y el umbanda, que son unas religiones afroamericanas, todavía mantienen esos hechizos de protección, y aquí en Colombia también sucede. Yo encontré, vuelvo a decir, entrevistando para el libro negro de la brujería en Colombia, un señor que se llamaba Efraín González. Efraín González Telles era un terrible bandolero que llegó a hacer una acción terrible en una carretera entre Chiquinquirá y un pueblo que se llama Puente Nacional. Bajó a la gente de ahí y decapitó a la gente con un asadón. Y entonces, cuando lo fue a buscar el ejército, decían que Efraín González Telles se metía por las montañas y después veían bajar un perro negro y no lo encontraban a él. Y efectivamente el perro era Efraín porque tenía rezo y, ojo, pacto con el mismísimo demonio. Esas son las historias que se decían. Al final, a Efraín González Telles lo matan en Bogotá, en un barrio que se llama San José Obrero, y se dice que lo lograron matar porque estaba en un barrio que estaba de alguna manera consagrado a un santo, que si no, no lo hubieran matado. Y cuando el ejército fue allá y le dio de baja, mandó un batallón. Pensaban que se estaban enfrentando a toda una cuadrilla y al final solo lo encontraron a él muerto. Dicen los soldados que veían que disparaban desde todas las ventanas. Algunos criminólogos dicen que él disparaba por una ventana, corría y disparaba por otra, pero los soldados que estaban ahí decían que se enfrentaban a una tropa y al final solo encontraron un muerto.
Esteban Cruz, y esa historia de Efraín González Tellez, que es alucinante, este tipo que también estaba metido en temas de magia negra y brujería. El ejército colombiano pegó más de 5.000 disparos para terminar con la vida de Efraín González Tellez. 5.000 disparos. O sea, es una auténtica bestialidad. O sea, son las cosas que nos hacen meternos en esto que llamamos la duda razonable. Aquí el tema, vale, Juanje, una cosa dime. chiquita. En ese operativo llevaron un cañón de artillería. O sea, y era un solo tipo. Dios Le santo. llevaron un cañón de artillería. Los soldados decían, estamos frente a Efraín González, es inmortal. Y uno de los comandantes fue después comandante del ejército, Harold Bedoya Pizarro. Y Harold Bedoya dijo en muchas entrevistas en televisión que él creía que se enfrentaba contra un frente entero guerrillero o a una bandola y que él no entiende qué pasó, pero cuando llegaron solo había un muerto y era Efraín González Tellez. No, es que es una historia, Esteban Cruz, alucinante. Me parece total y absolutamente alucinante. Vamos a ver, aquí la brujería permea absolutamente todas las capas sociales de este continente y ha hecho además que personajes muy poderosos se alíen con ella. Una de las historias que hay más extrañas que rodea todo esto es la del mismísimo Hugo Chávez Frías, que tenía su bruja particular, Alejandra Bernal. Y esta mujer se llamaba Cristina Marxman, la hermana de la otrora amante del expresidente de Venezuela, Irma Marxman, así se denominaba esta mujer. Y Cristina, a finales de los 80, Juan G. Esteban Jorge Luis y Oyentes le dijo lo siguiente a Hugo Chávez: antes de los 60 años te vas a enfermar gravemente y te vas a morir. Hay que tener en cuenta que el señor Hugo Chávez desde siempre fue muy creyente, no solamente en la brujería, en el misticismo, era un hombre que realmente estaba muy obsesionado con este tipo de creencias y rituales. En el año 87, esta misma Cristina Marxman, de hecho, llegó a vaticinarle que se iba a convertir en presidente de Venezuela y que antes iba a pasar por la cárcel. En efecto, todo esto que le dijo esa mujer se cumplió. Les recomiendo mucho una investigación que realizó un periodista venezolano, David Placer. Él publicó un libro hace unos años titulado Los Brujos de Chávez, donde documenta no solamente estos extraños rituales a los cuales fue sometido este primer mandatario, sino muchas de las creencias de todo ese mundo mágico que estaba en la cabeza de este hombre. De acuerdo a Placer, este tipo de creencias muy cercanas a la santería, en las cuales creía bastante el señor Hugo Chávez, pues se hizo debido a la gran influencia que ejercía sobre él Fidel Castro. Y llegó a tal punto la influencia de la santería durante el chavismo que, de acuerdo a este periodista, se realizaban rituales de iniciación en La Habana, donde por lo general se llevaban a altos funcionarios del gobierno de Chávez para imbuirlos en estas doctrinas de la santería. Es más, se tuvieron que modificar algunas instituciones dentro del Estado venezolano porque, de acuerdo a la investigación de este hombre, no podía haber un militar o alguien por encima dentro de la estructura, por encima del padrino santero, pues que lo había ritualizado. En este caso, se realizaron diversos rituales de santería en el Palacio de Miraflores, al parecer en rituales, sesiones de espiritismo bastante particulares. Y se comenta también que era tal el nivel de creencia de Hugo Chávez Frías en este tipo de rituales que muchas veces cuando se sentaba a cenar siempre pedía que dejaran una silla vacía para el libertador Simón Bolívar, porque en efecto Hugo Chávez, de acuerdo a sus creencias y a todo este mundo mágico que tenía dentro de sí, consideraba que podía comunicarse con el gran libertador Simón Bolívar debido a esta intersección de los santeros y de los brujos que lo acompañaban, en específico Cristina Marxman.
cuando falleció Hugo Chávez y se destaparon todos estos escándalos, toda esta gran permeabilidad que tuvo la santería en su gobierno, algunos afirman que muchos de estos brujos de todas maneras continuaron vinculados dentro del Estado venezolano. Y es más, al día de hoy, tras la desaparición de Hugo Chávez Frías, se comenta que se erigen más bien altares en honor a este hombre. Se volvió como una especie de santo popular para algunos estratos sociales allá dentro de la hermana nación venezolana. Y dentro de todo esto, un extraño ritual, Juanje, y es que se comenta que en algún momento, cuando ya Hugo Chávez había tomado el poder en Venezuela, este hombre junto a su bruja de cabecera, Cristina Marxman, se fueron juntos a un río y realizaron un ritual para lograr que el poder de Chávez fuera eterno en nuestro vecino país. Se dice que al día de hoy muchas hechiceras venezolanas están intentando deshacer este hechizo de este hombre que marcó, sin lugar a dudas, no solamente la historia de Venezuela, sino de buena parte de nuestro continente. No, esto es una locura, o sea, la bruja de Chávez, hay hasta cartas de ella además, o sea, pero es que no solamente es Hugo Chávez, ¿eh? Daniel Ortega. Daniel Ortega está rodeado de brujería, todo lo que quieras y más. Y en concreto quien hace todas las historias de brujería es su señora, Rosario Murillo, que además, y esto es una cosa muy loca, una hija de Daniel Ortega que dice que su padre abusó sexualmente de él, y eso está en un documental, la madre dice que es algo total y absolutamente falso. Dicen que hace rituales satánicos, va con un montón de amuletos siempre, historias, tal, y realmente esta señora, repito, Rosario Murillo, dicen muchos que es la que está detrás de este giro tan radical que ha dado Daniel Ortega, donde cada vez más gobierna Nicaragua con un puño de hierro. Entonces, bueno, pues parece que es que en América Latina no nos libramos de esto. Poder y brujería van siempre unidos de la mano. Esteban Cruz o Jorge Luis, ¿qué opináis de esto? Casos como el de Hugo Chávez y Daniel Ortega. Yo creo que la brujería va siempre de la mano con el poder. Es un recurso más que se utiliza, ¿no? Los poderosos quieren tener el poder completo y utilizan recursos como esos para de alguna manera asegurarlo mágicamente. No solo es Daniel Ortega, no solo es en el caso de los de la corte de Perón, digamos, los que ayudaban a Perón en algún momento. También lo encontramos en muchos gobernantes de Brasil, Collor de Mello. También se habla, por ejemplo, de otros gobernantes en Perú, Velasco Diría. Incluso se habla de algunos en Bolivia todavía, ¿no? De Evo Morales y de cosas así. En Colombia, cada vez que un presidente va a ser llevado a la banda presidencial al Congreso, siempre sube a la Sierra Nevada, se viste de blanco y se reúne con los mamos. Eso es algo también que tiene que ver con el pensamiento mágico. El poder y la magia están unidas. Y ni hablar de Haití y Papadoc, ¿no? Otro caso grandísimo y súper fuerte. Entonces yo creo que es eso, van conectados. Y eso lo ha explorado también muy bien Jorge Luis en sus documentales. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Esteban, pero yo no creo que sea América Latina. Pensemos que en realidad ocurre en todos los gobiernos y reinos, o en la gran mayoría. O sea, no nos podemos olvidar de Hitler, no nos podemos olvidar de la fuerza que tuvo Rasputín durante el gobierno del último zar ruso, Nicolás III. No nos podemos olvidar históricamente podemos llegar hasta una figura mítica como Merlín. Los magos, los chamanes, los brujos siempre están alrededor del poder. Y hay algo que a mí siempre me llamó la atención de un psiquiatra argentino que para mí es un gran pensador, que tengo el lujo de entrevistar y conversar con él mucho, que se llama Néstor Berlanda, y que él lo que explica, y él lo que tiene una teoría muy, muy grande, y él dice es que hay gente que tiene un modo de pensamiento distinto, y él dice que es gracias a un exceso de DMT, de este neurotransmisor en el cerebro,
y que logran ver cosas que el resto de la gente no puede ver. Entonces yo recuerdo que él en una entrevista me decía, así como uno tenía mucha fuerza y podía cargar mucha leña, otro tenía mucha puntería y podía disparar, otro podía ver más allá de lo que veía, entonces les decía, tiren la red de este lado, o tengan cuidado en tal lugar que puede haber una tragedia, y soñaba con eso, y a esa persona la llamamos chamán. Pero él decía, no es más que otra habilidad del ser humano, más difícil de probar o de entender porque no es tan material, pero él lo plantea desde ese punto de vista y me parece una mirada interesante. No, eso que estás diciendo me parece tremendamente curioso, o sea, el uso de DMT, de dimetiltriptamina, que es el principio activo que tiene la ayahuasca, lo que se ha tomado en la selva amazónica durante milenios. Y bueno, pues son las visiones que tienen los chamanes para intentar tener ese sexto sentido, como dice Jorge Luis. Y todo está mezclado con lo mismo, con el pensamiento mágico, que es del que nos está hablando Esteban Cruz. Fíjate que lo que comentaba Jorge, estoy totalmente de acuerdo con él. Vale, quizás a día de hoy en América esto es una constante en ciertos gobiernos, sobre todo los más dictatoriales, como es el caso de Daniel Ortega o es el caso de Hugo Chávez. Pero ya en la antigüedad no, en el siglo XX, o sea, Adolf Hitler, bueno, o sea, más experto en misterio que la gente que rodeaba a Hitler, que hasta creó un cuerpo de intelectuales que fue la Nenerve para buscar objetos más mágicos y que le dieran más poder todavía a la raza aria. Efectivamente, o sea, la locura entre poder y magia. Y yo creo que no hay más locura en eso que lo que hizo Adolf Hitler. O sea, buscar la lanza. Conforme se anexionó Austria, lo primero que hizo fue irse al Museo de Viena y quedarse con Longinos, con la lanza que atravesó el costado de Cristo. Montó una operación que se llamó Trompetas de Jericó, buscando el arca de la alianza, buscándola como una gran arma, porque en la Biblia aparece que como con el arca de la alianza se tumban los muros de Jericó. Y manda a Otto Rahn a Francia a buscar el Santo Grial, la copa con la que, según la tradición cristiana, la copa con la que José de Arimatea recogió sangre de Jesucristo en la cruz. Pero también los nazis, Juan G., fueron conocidos por aglutinar la mayor cantidad de expertos en ocultismo, en artes oscuras. Me atrevería a decir que en la primera mitad del siglo pasado financiaron de manera ingente investigaciones con personas que decían tener capacidades extrasensoriales superiores, como por ejemplo fue María Orsic, una mujer que decía que a través de canalización de un tipo de mensaje que recibía de seres del espacio, recibió un mensaje que consignó y se convirtieron en planos que, de acuerdo a muchos investigadores e historiadores, se convirtieron en prototipos de aeronaves que construyeron los nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, los famosos ovnis, los famosos ovnis además de los nazis y demás y todo esto. O sea, no, es una locura. O sea, lo del tema de Hitler, mira, hace mucho que no hacemos nada de nazismo y de Hitler y tal. Dentro de un par de meses, porque los próximos estoy bastante ocupado, voy a estar por Egipto, ¿vale? Pero en un par de meses podemos hacer algo sobre nazismo y toda esa locura, ¿no? Que fue una auténtica locura. Y efectivamente, a mí lo que más me fascina de toda esa historia es juntar todo un grupo de intelectuales, dotarlos de su edificio, sus oficinas, la Anenerve. Y estuvieron buscando reliquias y cosas por absolutamente en todos sitios. O sea, bueno, hasta por Argentina, aquí en América Latina, o sea, expediciones al Tíbet. Exactamente, Juanje, o sea, la cantidad de expediciones que realizaron en el Tíbet, en el Himalaya, intentando medir los cráneos de los habitantes de la zona para buscar los orígenes y lo que ellos denominaban el sustento científico de la raza aria, algo inusitado, muy sorprendente. Sí, hasta por los Urales. Y hubo una noticia hace unos años de unos cráneos extrañísimos que aparecieron con un maletín de la Nenerve y nunca quedó claro cómo apareció eso ahí en medio de la nada. Eso tenemos que hacer un programa, nos lo preparamos y os vamos a sorprender, las locuras del señor Adolfo Hitler. Bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Brujas Caracol,
que viene un pequeño boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Brujas Caracol. Estábamos hablando de brujería y poder, de magia y poder, e incluso de cómo los nazis buscaron objetos sagrados para la gloria del Tercer Reich. Y la entrevista en la que estábamos continúa así. O el caso de Gregory Yefimovich, Rasputín, ni más ni menos que el curandero que había junto a la zarina, y que la zarina estaba obsesionada con los poderes de curación que tenía este hombre. Por cierto, un personaje muy curioso, que todos los días se acostaba borracho y estaba el primero en misa a las 6 de la mañana. No tenía guayabo gracias a esa brujería, o no lo sé, no lo entiendo. Entonces, sí, los seres humanos no somos nada sin lo mágico. Y yo creo que esto mágico se torna oscuro cuando lo mezclas con mucho poder o cuando lo mezclas con violencia. ¿Qué opináis, chicos? No, yo quería decir una cosa muy rápido con lo que decía Juanje. En la guerra siempre muestra lo peor de cada quien, y la guerra muestra lo peor de la magia, el lado oscuro de la magia. La magia está en todas partes, nos encanta, por eso hay gente viendo Harry Potter, por eso nos gusta El Señor de los Anillos, por eso nos gustan las series épicas como Juego de Tronos, porque hay magia. Pero en la guerra la magia se vuelve aterradora, se vuelve oscura, es la peor magia. Yo hablaba con Alejandro hace un tiempo en el canal que él tiene, Mandrágora, y en el canal mío, que es el de los audios de Cruz Escribiente, sobre un personaje que se llama Aleister Crowley, y cómo Crowley entró en contacto con el mismísimo Churchill, y se dice que el símbolo de la B de la victoria, que es la que él se toma la foto, Alejandro lo puede contar mejor que yo, y coloca con los dedos en las fotos una B, cuando iban las tropas a luchar contra los nazis, fue un símbolo mágico que le dio Crowley a Churchill para luchar contra la magia de la esvástica. O sea, estamos hablando de magia en la Segunda Guerra Mundial, desde los cruzados y los rezados de acá hasta la mismísima Segunda Guerra Mundial, ¿no, Alejandro? Una auténtica lucha de brujos, de magos negros en plena Segunda Guerra Mundial. La historia es así. Resulta que en la década de los 30, Aleister Crowley se fue a vivir a Alemania, entabló una amistad profunda con el escritor portugués Fernando Pessoa, y aparte de eso, para ese entonces Crowley ya había tenido serias experiencias, mucha cercanía con la magia en el Cairo a comienzos del siglo pasado. Había invocado a un mensajero de los dioses egipcios llamado Aiwas. Todo esto lo consignó en un libro llamado El Libro de la Ley, sobre el cual se cimenta la filosofía de Telema, que hasta el día de hoy tiene muchos seguidores y creyentes en buena parte del mundo. Bueno, lo cierto es que en la década de los 30, cuando Crowley vivía en Alemania, le hace llegar una copia del Libro de la Ley al mismo Adolf Hitler, porque sabía que Hitler tenía una gran predilección por los magos, por lo oculto, por hombres que tuvieran doctrinas secretas. ¿Qué sucedió? Cuando Hitler revisó eso, le pareció que eran simplemente supersticiones, superchería de un loco británico que viene aquí a meterme cuentos. Así que Crowley se va de Alemania, se va bastante molesto, regresa al Reino Unido y decide ofrecerle sus servicios a Winston Churchill y al ejército británico. La versión oficial se dice que la comunicación que le hizo llegar Crowley al ejército de este país pues fue desestimada. Sin embargo, otras teorías que han cobrado mucha fuerza en las últimas décadas y biógrafos de Crowley afirman que tuvo contacto directo con Winston Churchill y que le ayudó a la Armada Británica a ubicar submarinos y a piezas de artillería alemanas en el campo de batalla a través de estas percepciones, de estos extraños rituales que el señor Aleister Crowley realizó en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
Cosa que no sería absolutamente nada de extrañar porque era el mago negro más famoso de Gran Bretaña. Era todo un rockstar y que en medio de una situación desesperada eche en mano de la magia, como se echa mano de la religión y dice, Dios mío, protégeme, me parece algo súper sensato. Jorge. A mí con la magia en general y con la brujería me pasa algo. O sea, yo tengo la fascinación por la magia. O sea, yo me acuerdo cuando salía Harry Potter, esperaba los libros para ir a leerlos el día 1. Tengo una película de fantasías y la disfruto de punta a punta. Tengo todos los libros con toda la historia de Arturo y los caballeros y Merlín y series que tienen que ver con todo este tipo de temáticas, las disfruto y las devoro. Me encantaría que exista la magia. Me encantaría que exista la magia. Y no sé si no existe. Tampoco sé qué es exactamente lo que entendemos por magia. Creo que en este tipo de cosas, esa frase hecha y tan vieja, que las brujas no existen, pero que si las hay, es muy apropiada y muy real para este tipo de temas. Si nosotros pensamos desde el mundo racional, tenemos que descartar un montón de cosas que en nuestra profesión, por lo que hacemos nosotros 4, vemos y escuchamos todo el tiempo. Y no le damos explicación. A veces podemos decir que son enormes casualidades, a veces podemos decir que son grandes fuerzas sugestivas, o como en el caso de Chávez, podemos hasta pensar que podría haber sido una profecía autocumplida, ¿no? Sabiendo la edad que se tenía que morir, que su cabeza haya disparado ese cáncer en ese momento, quién sabe. Pero es darle una explicación extraordinaria a miles y miles de eventos. ¿Está bien dar esa explicación extraordinaria? Totalmente de acuerdo contigo. Por una cosa, porque fíjate, ¿no? En un mundo donde estamos intentando recobrar lo antiguo, lo que nos hace humanos, ¿qué son los chamanes si no es un mago? Un chamán no es más que un mago. Y un chamán lo que puede hacer es maldecirte, eso sí, porque hay un concepto de justicia divina, que es lo que pasa en el vudú. La gente se cree que el vudú, que es una religión, es satánica porque hacen estos muñecos con todo este tipo de vainas y tal. Si lo cuento, lo inexplicable, me lo estuviste preguntando tú, Jorge. O sea, y no. En este tipo de religiones existe el concepto de justicia divina. Si tú eres un asesino y has matado a mi hija y yo no te puedo trincar, yo puedo echar mano de los dioses para que acaben contigo. Porque el concepto de justicia divina está en todas las religiones antiguas del mundo. Es el Ma'at para los egipcios. Y el Ma'at no es que la justicia te va a llegar en el más allá. Como nos dice el cristianismo, usted sufra, que luego le darán el cielo. Que eso le vino a la iglesia muy bien y a los nobles para tener subyugado a todo el mundo durante siglos. No, este tipo de religiones antiguas nos hablan de la magia como algo real, como la magia como que es un regalo de los dioses. Y la magia puede también maldecir, sin ningún problema en un caso de justicia divina. Y además te dicen, si maldices y no es por justicia divina, sino es por odio o envidia, puro y duro, eso se te volteará. Y a quien le hará daño es a ti. Pero hasta una maldición por justicia divina, claro que se puede hacer en el vudú, en la santería, en absolutamente todo. Un día entrevistando yo a Carlos Valdés, el santero más famoso del mundo, el que vive en Miami y tal, y Carlos me dijo, no, pues yo, una sobrina mía, abusaron sexualmente de ella, hice una maldición y al tipo lo pilló un coche en Miami y chao. Y él está convencido que la muerte de este señor es por la maldición que le echó. Porque se puede maldecir por justicia divina. Entonces, cuando te metes, por ejemplo, en una cosa como ese conflicto colombiano, una guerra entre bandos, que los dos bandos son sordociegos, ¿vale? Porque ninguno reconoce la violencia del otro, y lo digo tranquilamente como extranjero, aunque me caerán muchos insultos por lo que acabo de decir, pues es normal que la gente eche mano de esa justicia divina, de esa magia, y en el fondo todo esto es que es humano. Y yo creo que si está en nuestro pensamiento y mucha gente lo piensa y acaba existiendo. O sea, nuestra mente tiene esa capacidad
de crearlo, ¿vale? No entendemos el proceso, el porqué, y mira que se han investigado cosas en parapsicología en la Universidad de Duke, en la de Edimburgo, por ejemplo, en Escocia, y en otras, pero yo sí lo creo. Yo sí creo en la magia y por eso soy tan supersticioso y estoy rezado y todo ese tipo de cosas, porque sí creo que hay mucha gente que me puede odiar, quizás por ser un personaje público, e intenta fastidiarme. Entonces, así es como lo veo. Esteban Cruz, que usted es antropólogo, amigo. ¿Qué opinas de esto? De acuerdo, Juan Jesús, la magia, como la estamos viendo en este nivel, es la que hace parte de toda esta estructura terrible que es la guerra, ¿no? En la guerra, como dice Juan Jesús, se echa mano, y como hablábamos de Crowley y de todo, se echa mano de todo. Se dice que en la guerra y en el amor todo se vale. Pues claro que se vale la magia oscura. Y lo que dice Juan Jesús, en todas las religiones se habla de las bendiciones, de las limpiezas y de las maldiciones. Eso es realmente sorprendente. Eso nos hace a todos humanos. Y eso es lo que se ve reflejado en los cruzados. Y eso de los cruzados, vuelvo a decir, se parece mucho a San la Muerte que utilizan los argentinos, y también a la Santa Muerte y al Malverde de los mexicanos, y los rituales se pueden rastrear hasta la época de los mismísimos cruzados que viajaban a Tierra Santa con una especie de cruz roja sobre el pecho en sus órdenes de guerra, porque eran muchos monjes y sacerdotes guerreros de toda Europa que hacían incluso misas para protegerse y luchar con Dios en contra de lo que ellos llamaban infieles, que también, porque eran musulmanes, coptos y otros cristianos, rezaban para que también no les entraran las flechas, no les entrara la espada. La magia siempre ha hecho parte de la guerra. Lo interesante es que sigue vigente y que hoy en día todavía sicarios, todavía criminales se protegen. Y ahí está lo inexplicable, que es lo que decía Jorge Luis, que él ha investigado en sus documentales. Gente que dice, quítenme ya este rezo, o si no voy a estar aquí en una UCI acostado o años y no voy a poder morir. Como aquí también decían algunos de las víctimas de los paramilitares, ya no quiero estar herido, decapíteme. Eso lo encontré yo en mi libro, que es el libro negro de la brujería en Colombia. Ahí hay un testimonio de un señor llamado Belisario, que era un narcotraficante y paramilitar, que dice que le llegó llorando, un herido de otro bando, también paramilitar, de los butragueños, que se le arrodilló y supuestamente con el cuerpo lleno de balas dijo, ya, decapíteme, señor, porque yo estoy rezado y por más que me disparen no voy a morir, pero sí voy a sufrir. Esas historias son alucinantes y hacen parte de la magia en la guerra. Dios santo, la historia que nos acaba de contar Esteban Cruz. Sí, esto es parte de la sociedad, y te aseguro que ese señor lo vivió como algo total y absolutamente real, y para mí fue total y absolutamente real. Pues mira, Esteban Cruz ha mencionado a uno de los santos populares que adora también el narcotráfico, que es Malverde, aunque es un santo que no tenía nada que ver con el narcotráfico, ni mucho menos. O sea, que vayan narcotraficantes a ver Malverde no significa que Malverde sea un santo de narcotraficantes, como hay criminales que han entrado al Vaticano y no significa que el Vaticano sea la sede de una sede criminal, ¿vale? Yo tengo un Malverde en mi despacho y precisamente la semana pasada le metí una plata porque me salió un negocio. Entonces, bueno, pues ya está, cada uno tenemos nuestra dimensión y función mágica, y creo que es nuestra y íntima. Sí, es verdad que es muy aterradora y muy sorprendente cuando nos vamos a la guerra o cuando nos vamos a un poder extremo, como personajes como Hugo Chávez Frías o, por ejemplo, Daniel Ortega. Bueno, señores, estamos llegando al final de la entrevista, así que vamos con las conclusiones de cada uno de vosotros dos, de los invitados. Esteban Cruz, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Mi conclusión es que, como dice Juan Jesús siempre y lo ha dicho, vivimos en un mundo mágico y un mundo que está lleno de misterios. Es una frase de Juan Jesús que yo le aprendí y yo creo que es real. Vivimos en ese mundo. La magia la vivimos todos los días. La magia se vive en tiempos de paz,
se vive con el amor, los amarres, los hechizos de amor. Se vive también cuando se necesita, por ejemplo, trabajo, los riegos, la prosperidad. Pero yo creo que la magia más oscura aparece cuando surge la guerra. Y ahí es cuando vemos el lado más oscuro también de los seres humanos, el más retorcido, el que llamaría yo la maldad pura. Y eso es lo que está ahí. Y yo escribí un libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia, si les interesa, y allá hay relatos de eso. Y creo que eso también es lo que van a ver en esa participación que hicimos en Inexplicable, que es una serie que encuentran en History Channel. Muchas gracias, Juan Jesús. Muchas gracias, Esteban Cruz, y tienes un canal de YouTube, además que es Los Audios de Cruz Escribiente, y tus redes sociales, amigo, para la gente que quiera seguirte. Sí. Todo es Cruz Escribiente. Búsqueme como Cruz Escribiente en Twitter, Cruz Escribiente en Instagram y Cruz Escribiente en YouTube como Los Audios de Cruz Escribiente. Juanje, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Es un placer tener siempre una charla entre amigos y gente que vivimos el misterio. Jorge Luis Sugdorf, tus conclusiones y tu cierre, amigo. La magia está en el aire. La magia está. La magia es, pero no sabemos qué es la magia. Creo que es eso, es todo y nada la magia. Y un poco nos vamos a meter en eso, en esta serie que les invito a ver, que se estrena este domingo. Terminan de ver Más Allá de Esteban y se pasan a History para ver Inexplicable Latinoamérica, que va a ser conducido por el gran actor mexicano Humberto Zurita, y nos vamos a meter episodio en episodio en diferentes temas. Empezamos con brujos y chamanes, pero después vamos a hablar de mensajes de Dios, vamos a hablar de historias de muñecos malditos, vamos a tener un episodio de muertes extrañas, de muertes inexplicables, vamos a hablar de vida eterna, vamos a hablar de viajeros, vamos a hablar de pueblos extraños, de lugares, de poblados que parecen sacados de la fantasía. Vamos a meternos en muchísimos temas para tratar no de entender, sino de descubrir cada uno de los puntos inexplicables de nuestro continente. Gracias, para mí es un placer estar con ustedes. Y a mí me encuentran en mi canal de YouTube, que disculpen mi apellido, pero si ponen Jorge Luis Sugdorf va a aparecer. Pueden poner, si no, también en YouTube La Huella OVNI, ahí les va a aparecer. Pueden escuchar mi podcast, que es La Huella OVNI, tanto en YouTube. Alejandro se ríe, pero es cierto. A veces es fácil, pero bueno. Me pueden encontrar en YouTube entonces y en todos los reproductores de podcast buscando La Huella OVNI. Y me pueden seguir en redes. En Instagram soy @JorgeLuisS_oficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77, y para mí siempre es un placer y un privilegio compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, amigo. Y mañana veremos ese capítulo de Lo Inexplicable, donde aparecemos todos hablando también de magia, brujería y de un más allá que es muy difícil de entender. La verdad que fue una entrevista que lo pasamos genial, ¿no? Ya Sí. es una charla entre amigos, ¿vale? Y un placer estar compartiendo micrófonos con Jorge Luis Sugdorf y con Esteban Cruz. Comentaba Esteban Cruz, y lo recoge en su libro, El Libro Negro de la Brujería en Colombia, la declaración de Daniel Rendón, comandante de los paramilitares aquí en Colombia ante los tribunales de justicia y paz. Y lo que cuenta, quiero leéroslo, es un parrafito, un poco largo, pero merece la pena, para que entendáis la tragedia y el terror de la brujería en la guerra. Contó este señor, leo literal lo que dijo en el tribunal, Tribunal de Justicia y Paz en Colombia. Me llamó Belisario para mostrarme a 25 de los buitragos que se habían entregado para que no los mataran. Belisario quería matarlos, pero no se atrevía sin mi autorización. Me paré al frente de ellos y les dije a quienes les gustaría trabajar para nosotros. Como 15 dijeron de una que se quedaban con nosotros y 2 dijeron que preferían que los matáramos. Uno de ellos me llamó la atención, estaba muy mal herido, pero lo raro era que por donde le habían entrado las balas no tenía ni una sola gota de sangre. Yo había mandado traer un médico, pero el muchacho me dijo: «Señor, déjeme morir».
Créame, señor, no piense que estoy loco o que soy un cobarde, pero le digo que me tengo que morir hoy. Le voy a explicar. Lo que pasa es que hace un tiempo yo hice un pacto con el más allá para obtener protección. A mí me rezaron en cruz y según la persona que lo hizo, para que no me entrara el plomo, yo debía obedecer algunas cosas que las ánimas pedían que hiciera. Y hoy las ánimas me dijeron que había llegado la hora. Por favor, máteme. Se levantó la camisa y me dijo, mire las heridas, yo ya estoy todo podrido. Comenta el Daniel Rendón, que le vio las heridas que eran muy profundas, algunas le atravesaban el cuerpo y decía que con esas heridas no entendía cómo podía estar vivo. Cierra el párrafo. Le comenté a Belisario y él me dijo que de verdad esas cosas sí existían y que era mejor matarlo. Le dije que se encargara de eso y mandó a dos combatientes bien bravos que teníamos. Lo subieron al platón de una de las camionetas y se lo llevaron para matarlo. Como a la media hora llegaron los dos hombres y contaron que casi no lo pueden matar, que le dieron todo el plomo que pudieron y no se moría, y que para que se muriera lo tuvieron que coger a machete y picarlo. Uf, y eso es en el Tribunal de Justicia y Paz, el señor Daniel Rendón. Y es que, Juanje, no es el único testimonio, desde luego se suman cada vez más y más pruebas, documentos oficiales. Estaba aquí investigando mientras terminábamos la entrevista, un documento de la Fiscalía General de la Nación, fechado el 31 de julio de 2020, o sea, muy reciente, y nos hablan de alias Pedro, un hombre perteneciente al Ejército Revolucionario Guevarista, quien de acuerdo a este documento oficial de la Fiscalía, escrito por Beatriz Eugenia Arias Puerto, una magistrada, comenta cómo este insurgente utilizaba la brujería para realizar una serie de robos aquí en territorio nacional. Lo refrenda este documento dentro de la investigación, cómo utilizaba estas herramientas como un arma más para poder hacer estas fechorías, Juanje. No, es una auténtica bestialidad, o sea, es algo muy difícil de explicar y que yo creo que ya es como que se ha metido en el ADN del conflicto colombiano. Tal cual. O sea, y esto no es de hace años. Fijaros, recordar el audio que he puesto al principio del programa, ¿no? O sea, que es de mayo de este año, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es brutal. O sea, cómo la gente que está metida en esa violencia echa mano de la oscuridad, de la sombra, de la magia negra, de las brujas y de gente, pero muy re mala, muy mala. Juanje, y en los 80 y en los 90, cuando vivimos la época más fuerte del narcotráfico, ese flagelo que tanto golpeó el país en aquellas décadas, yo recuerdo mucho cómo se hablaba que los sicarios utilizaban también cierto tipo de rezos para ritualizar las balas, para ser bastante efectivos a la hora de realizar un atentado y también para protegerse a sí mismos y que no les sucediera nada. Se sigue haciendo a día de hoy en Medellín, por ejemplo, en la Guacatala y en Sabaneta, sí, en esas dos iglesias. Es más, cuando yo estuve allí con mi ex suegra me comentó hasta qué día de la semana se hacía en Sabaneta. Juraría que me dijo los miércoles. Wow. Es cuando van los sicarios, sí. Entonces, ni todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, o sea, esto es un concepto de magia 2.0, sí. O sea, algo muy por encima de lo usual y con testimonios que nos crean esa duda razonable, como el que acabamos de escuchar. Un señor que, bueno, tiene que tener una crueldad, el famosito Daniel y tan tranquilo, ¿no? Pues quisieron matarlo, le pegaron un montón de tiros y tuvieron que liarse a machete y picarlo. Y lo cuenta con toda la naturalidad y la tranquilidad del mundo. Y eso fue verdad. Esto nos crea lo que se llama, desde mi punto de vista, una duda razonable. Bueno, amigo mío, estamos terminando ya el programa, así que tus conclusiones, tu cierre, tus redes sociales, tu canal de YouTube, todas tus cosas. Yo creo, Juanje, que fue un dossier, una investigación bastante interesante con auténticos expertos, Esteban Cruz, Jorge Luis Susdorf, personas que han investigado, han revisado documentos oficiales, han podido hablar con testigos, personas que han evidenciado, que han vivido de primera mano esta brujería, no solamente aquí en Colombia, sino en buena parte de Latinoamérica. Los invito, si les gusta mi trabajo, que
me sigan a través de YouTube en mi canal Mandrágora Misterios, así lo pueden buscar, Mandrágora Misterios en YouTube, mi canal en esta plataforma, y me pueden seguir en redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @s. Cuanto más investigo cosas de misterio, entiendo que nos toca redibujar los límites de la realidad. Porque yo no entiendo esta magia oscura, no entiendo esos sortilegios que se venden por un platal a auténticos criminales, no entiendo esos rituales que duran días en los que un asesino hace un pacto con el demonio. Lo que tengo claro que es que aunque no los entienda, existen. Y aquí les hemos puesto las pruebas y los documentos. ¿Qué poderes oscuros se pueden levantar para redibujar esos límites de una realidad que muchas veces no entendemos? Una frontera invisible que solo es capaz de atravesar el mal. Pero si alguna vez están cerca de esto, recuerden siempre una cosa: siempre vence la luz. Cuando vean la oscuridad, aférrense a la luz, nunca miren las sombras. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.